Bueno, seguimos en la Hora de Maquiavelo versión online, ¿no? Estábamos charlando con Roberto Vilariño, que le muestro nuevamente, es el autor de Píldoras de Relaciones Públicas, que es un libro que publicó con sus artículos sobre relaciones públicas y comunicación empresaria, y le habíamos hecho este planteo, ¿no? El gobierno le echa la culpa a las empresas eléctricas por los cortes de luz. Cristina en persona, hace menos de un año, señaló a los empresarios y les dijo: muchachos, claramente, los precios los fijan ustedes. Por supuesto que es así, en el supermercado el precio lo pone el señor Coto, Carrefour, etc. Pero, por supuesto que la inflación, esto lo sabe Roberto, lo sé yo, lo sabe usted también, lo sabe el camarógrafo, lo saben todos, la inflación es un fenómeno cuyo causante es la política económica. Es la política económica por diversos motivos, porque se emite demasiado, porque se gasta demasiado, porque bueno, si los sueldos suben, los empresarios no tienen otro remedio que o cerrar y echar gente o subir los precios. O sea, no hay muchas alternativas. En Argentina en los 90, durante 10 años, los precios no aumentaron nada, nada. Y eran las mismas empresas, porque Carrefour estaba en los 90, Coto estaba en los 90, Edenor y Edesur estaban en los 90, y los precios no aumentaban. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron malas las empresas justo con el kirchnerismo? No, es la política económica. Ahora, esto hay que decirlo, porque yo digo, usted lo sabe, sí, claro, el camarógrafo lo sabe porque es universitario, pero el tipo que, no sé, que está en la villa, por ahí no lo sabe, y termina diciendo: sí, la culpa de que no hayan invertido la tienen Edenor y Edesur, sí, la culpa de la inflación. ¿Y entonces qué tienen que hacer las empresas? ¿Seguir callados? No, obviamente no. No existe la no comunicación. Cuando uno calla, desde el famoso dicho. El que calla otorga. El que calla otorga, el que calla asume la acusación, el que calla tiene algo que esconder. ¿Sí? Ahora la pregunta, que incluso te la podría hacer a vos: ¿por qué callan las empresas? Bueno, hay un ejemplo que yo siempre lo cito, que es en el inicio del kirchnerismo, por ejemplo, el CEO de entonces de Telefónica, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero un español, y estaba en un coloquio de ideas en Mar del Plata, recién había asumido Néstor Kirchner, hacía un par de meses, y el tipo esbozó lo que todo el mundo, era lógico, que es, bueno, hay que sentarse a renegociar los marcos regulatorios, porque se hizo un marco regulatorio para una moneda que era 1 a 1 con el dólar, y ahora había que volver a hablar, ¿no? Para que pueda volver a invertirse, etc. Néstor Kirchner levantó el teléfono y le pidió al embajador argentino en España que le pidiera al jefe de Telefónica Mundial que lo echara. Lo echó. ¿Qué pasó después? Claro. Silencio total. Ahí hay una vieja frase que dice: la comunicación solo soluciona problemas de comunicación. ¿Sí? Eso es una cuestión de gestión. Después, ¿qué vas a tapar con la comunicación? ¿Sí? Yo trabajaba en una empresa en la cual me hablaban de un jefe que decían que sus empleados se sentían muy maltratados por el jefe. Digo, qué terrible, porque si no los quieren maltratar y se sienten maltratados. Me dice: no, es un perverso. ¿Sí? Digo, entonces no tenés ningún problema de comunicación. Claro, Alguien quiere agredir, se sienten agredidos. Digo, ¿por qué las empresas deciden el silencio? ¿Sí? Obviamente en esto las empresas son cómplices. ¿Sí? También es verdad que el sistema de decisión de las corporaciones es mucho más complejo que el de una persona, porque bueno, hay un vocero que responde a un directorio, que responde a ciertos accionistas, etcétera, etcétera, y a ciertos intereses. Pero digo, no todo es comunicación. Vos decís que si las empresas tuvieran, digamos, todo bien limpio, no tendrían ningún problema en decir lo que... pero por ahí muchas tienen cosas para esconder. Bueno, tenemos el caso de estos días de los cortes, ¿no? Que a propósito a mí me gustaría haber venido con saco, pero como tuve que venir en transporte público, decidí venir así. Claro, lo que le pasó a Edgar Maizar, tuvo que venir con barba porque no se pudo afeitar porque se le cortaron la luz justo antes de salir. Exactamente, sí, exactamente, sí. Ayer tuve el récord de haber pasado por 7 piquetes por el tema de la energía eléctrica. Que para nosotros es la normalidad. Le digo, en los países normales, ¿no? El gobierno postulaba que quería Argentina un país en serio. No hay 7 piquetes en un trayecto de un barrio al centro.
Exacto, no existe. Exacto. Y me olvidé lo que iba a decir. ¿A qué iba con esto? No, con esto de la el tema de que las empresas finalmente se callan porque tienen algo para ocultar, claro, o tienen alguna alternativa para comunicar, y que la sociedad no se quede con la versión del gobierno de, bueno, como sale el ministro de Vido, Capitanich, diciendo la culpa de los cortes la tienen las empresas. Tenemos el famoso tema del atraso de las tarifas y demás. Ahora, ¿cuándo las empresas salieron públicamente a admitir esto? ¿Sí? Es como, ¿no? Vinieron por los judíos, vinieron por los homosexuales, hoy vienen por mí, ya es tarde. Me parece que ahí está el tema, el problema de comunicación. No haber hablado en su momento, y en el caso si había margen para hablar. En el caso de la inflación, porque yo insisto, hay mucha gente, sobre todo en la capital, en general ya la gente tiene claro de dónde viene la inflación, pero hay mucha gente humilde, de poca educación, que viene la presidenta y le dice, che, la culpa de la inflación la tiene el que pone los precios, que es el supermercado, lo que sea. Y la gente lo cree. Digo, el día que el señor Kicillof diga, bueno, vamos finalmente por la estatización total de la economía, a pesar de que no funciona en ningún país, nunca, pero para mucha gente va a ser una respuesta lógica. Sí, sí, porque ese discurso fue ganando terreno. Desde la comunicación, desde mi punto de vista, el famoso relato tuvo éxito. Después, bueno, no hubo un contrarrelato de las empresas. Claro, algún día se acaba, digo, pero para mí tuvo éxito, ¿sí? Cuando haces una construcción simbólica desde un lugar y desde el otro lado no hay oposición. Ahora, teniendo en cuenta que hoy los empresarios escuchan la palabra, no sé, Cristina, Kicillof, Devido, etcétera, y tiemblan, ¿no? Por suerte no está más Moreno, que a Moreno le tenían un miedo bárbaro. Pero más allá de salir a dar la cara personalmente, creo que hay ejemplos que hay que destacar, ¿no? El caso de este señor Aranguren de Shell, que dio la cara permanentemente y dijo, señores, yo me planto, estoy en mi derecho. El gobierno creo que le hizo como 50 juicios, los ganó todos y se plantó, y por eso le dieron varios premios a la comunicación, por ejemplo, del Consejo de Relaciones Públicas, la revista Apertura, creo que... Pero, ¿qué pueden hacer las empresas que no tienen un Aranguren que tiene lo que hay que tener para sentarse y decir su verdad? ¿Qué pueden hacer? Intentarlo. Pero, intentarlo, ver, porque si te es un buen ejemplo de lo que veníamos hablando antes. ¿Cómo podemos, empresas, hacer una estrategia en donde no exponemos a nuestro CEO o a nuestro vocero a que venga Devido y le dé el cachetazo, figurativo, por supuesto, para empezar a explicarle a la gente, mira, muchachos, la inflación no es culpa nuestra, los cortes de luz no es culpa nuestro? Me parece que, como te decía antes, el tema de la construcción de discurso, me parece que las organizaciones, lo que está faltando es liderazgo comunicacional en cuanto a desde qué lugar miran el mundo. Quizás no desde la coyuntura, pero si reiteradamente y constantemente los líderes empresarios cuentan cómo ven el mundo y cómo ven la economía, después cuando suceda el corte, ya vamos a tener absorbido todo eso. ¿Se entiende? ¿Y cómo, no ir a la batalla, ¿y cómo lo pueden cuerpo hacer? a cuerpo. Porque una de las cosas que pasa permanentemente, uno de los temas, paritarias y huelga. ¿Quién habla? Los sindicatos. Porque nos deben plata, porque nos maltratan, qué sé yo, qué sé cuánto. Después cuando vos empezás a averiguar, resulta que los tipos ganan una fortuna, no les pagan mal, les pagan puntualmente. Pero siempre se escucha al sindicato, ¿no? Es un clásico, por ejemplo, con el tema de los subtes. Cuando hay paro de subtes, hablan los metrodelegados de la empresa, a lo sumo un frío comunicado por ahí. Tendrían que salir las empresas y decir, mira, macho, la realidad es esta. O no podemos pagar más sueldos, o si pagamos los sueldos quebramos, o... Tendrían que decir eso. Tendrían que decir eso. Con todas las letras. Y salir a decirlo. Por supuesto, con todas las letras se verá el caso, la delicadeza mayor o menor. Ahora, pero salir a decirlo hay que tener, además de buena comunicación, hay que tener, no sé si es horario de protección al menor, hay que tener bolas para decirlo. Sí, claro. Pero lo que pasa es que no hay que esperar al tema coyuntural para salir a decirlo. Claro. ¿Sí? Hay que, insisto con esto de construir discurso antes y plantarte con una mirada hacia el mundo. Y después, cuando vengan los temas, vos ya tenés planteada tu mirada. La pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿la gente los va a querer escuchar? Supongamos que está fuera de la coyuntura y que no hay corte, ese día no hay corte, ese día, bueno, la inflación no fue tan alta y qué sé yo, y salen las empresas y dicen, vamos a seguir con nuestro discurso de que nosotros nos preocupamos más bien por tener precios competitivos, que es la realidad. Los supermercados han logrado, y esto es una cosa que no
lo dicen los supermercados. Pero si nosotros hoy tenemos menos inflación, por ejemplo, que en la época de Alfonsín, que bueno, los viejos como yo se acordarán, sí, sí, yo también. Ni hablar de los 70, que los 70 fue permanente inflación, en parte no es gracias solamente a que el gobierno es más moderado en sus macanas económicas, es gracias a los supermercados, porque los supermercados están logrando tener una mucha mayor competitividad en los precios, o sea, tienen márgenes mucho más bajos que el almacenero antiguo, y el supermercadismo domina la escena desde los 90. Guarda. Y por eso, en parte, los supermercados nos ayudan a que los aumentos de precios no sean tantos y que haya más transparencia, más información, que sea más fácil. Todo esto, en cualquier país del mundo, van y lo dicen los propios empresarios, no necesitan que venga un periodista a decirlo. Claro, ¿te acordás aquel viejo lema, hacer bien y hacerlo saber? Claro. Este ejemplo que estás dando vos, bueno, los supermercados están haciendo bien las cosas en este tema. El tema, lo que falta es hacerlo saber. Lo que está faltando es tener esa actitud proactiva. Y vos antes decías, que es interesante, bueno, la gente tendrá interés en escuchar a un empresario dando su visión del... Es posible que no, ¿sí? Primero que eso no es excusa para no intentarlo. Y después, también ahora vivimos en la época del archivo, digamos, o sea, también está la coherencia en el discurso, ¿no? Vos empezar a construir discurso con el tiempo y con el tiempo vas a tener mayor respaldo a uno, ¿no? Claro, y uno de los temas que yo me planteo también es los sindicalistas tienen voceros, o son voceros ellos mismos, porque Moyano sale y te habla, cuando hacía un paro, ahora menos. Los metrodelegados, ¿no? Siempre de la Carbonara, el Pelado, qué sé yo, y hay 2 o 3 más que permanentemente hablan y agarra a todos los gremios. Cuando hacen paro siempre salen y dicen, levantan el dedo, y qué sé yo, Baradel, el de los maestros bonaerenses, que ese sí que es bravo. Y no hay voceros empresarios, porque yo citaba el caso de este hombre Aranguren, está muy bien, pero este hombre habla cuando toca el tema de él, de su empresa. ¿Alguien recuerda algún vocero empresario? Por ahí, sí. ¿Cómo se llama el de Fiat? Ratazzi. Sí. Ratazzi a veces dice algo, a veces. Pero no hay. De los sindicalistas, de los políticos, los conocemos a todos. Los empresarios no existen. Sí, en esta época han cultivado un perfil bastante bajo. Excesivamente bajo. Y eso no, digamos, definitivamente lo empiezan a pagar. Digamos, a nosotros nos pasa. Nosotros acá, a la hora de Maquiavelo, hemos invitado a varios empresarios. Algunos han venido, ¿no? Pero a Aranguren lo hemos invitado varias veces. Nunca conseguimos que viniera. Lo mismo Ratazzi. Sí ha venido de repente, hay que hacerle honor, Luis Bamel, por ejemplo, que si bien ahora él vendió Quick Food, no es el dueño de Quick Food, de Patty, pero es un líder empresario que de alguna manera todavía está involucrado. Hay un Groboco Patel, por hablar del campo, es una cara visible, pero chao, los dedos de la mano desaparecieron, ¿no? Claro. Sí. Tampoco necesariamente habría que buscar los caminos lineales de la comunicación. A lo mejor no necesariamente son voceros de las empresas, pero también se pueden buscar líderes de opinión que hablen por el campo empresario, ¿no? Que es tampoco algo que yo al menos no veo, o si están no me doy cuenta. Porque a veces en comunicación lo mejor no es atacar en línea recta, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor podés tener otros voceros líderes que no sean hablen directamente por vos, empresarios. exactamente, ¿no? Como en el lobby, que a veces conviene que no lo haga la propia empresa, sino que lo haga un tercero, porque también es verdad que en ejemplos como los que estamos dando, esto que vos decías, de si la gente querrá escuchar esto, a veces los empresarios lo que tienen para decir la gente es antipático. ¿Sí? Otra forma que podrían hacerlo, ahora viene el capítulo donde todos van a decir, Dillenberg está vendiendo para que... Es cierto, pero una de las formas que tienen las empresas en todo el mundo es hablar a través de los medios. Ahora, cuando vino el señor Moreno y les dijo a las empresas de electrodomésticos y a los supermercados que les prohibía publicar sus ofertas en particularmente los diarios Clarín y Nación y en Perfil, al principio argumentaba que eso conspiraba contra no sé qué, que publicar ofertas es la forma más transparente de hacer que los precios no suban. Pero bueno,
las empresas acataron. Ahora están volviendo, ¿no? Ahora que se fue Moreno, finalmente están volviendo. El otro fin de semana volvieron. Ahora volvieron y justo volvieron para la Navidad, menos mal. Porque te cuento que para Clarín fue un golpe muy duro, Claro. pero para la Nación fue prácticamente terminal. La Nación estuvo al borde de la quiebra por eso. Y las empresas acataron. Y yo me imaginé ellos cuando vino la orden de Moreno de no pautar las ofertas, que para los diarios es más o menos la mitad de la pauta, para que te des una idea, no lo compensaron con otro tipo de publicidad y fue un golpe muy duro. Entonces, yo digo, si las empresas ni siquiera salen a defender a los medios que de alguna forma están defendiendo el sistema en donde las empresas son protagonistas, que es la economía de mercado, y estamos en el horno. Pero ahí volvemos un poco al origen. ¿Es un tema de comunicación o es un tema de política empresaria entonces? Claro. Y ahí están las dos cosas, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a complicar. Sí. ¿Cuál es la política empresarial argentina o de empresarios que desarrollan sus negocios en Argentina, ¿no? Ahí está quizá un poco una de las claves, ¿no? Antes de hablar de política de comunicación empresaria, primero habría que hablar un poco de política empresaria. Y la verdad que los empresarios, yo creo que en Argentina tendrían que no solamente reconsiderar qué comunican a la sociedad, sino también cómo apoyan a los que comunican a favor de la economía de mercado, de la economía en donde las empresas son las protagonistas. Y la verdad que en ese sentido lo que hemos visto de las empresas, salvo algunas excepciones, hay empresas que apoyan, que acompañan y que lo entienden claramente, pero el grueso de las empresas... Y no, les dicen, no pongas tus avisos en Clarín y Nación porque no nos gusta, y van y dicen, fenómeno. ¿Qué país? Lo muestro por última vez, Píldoras de Relaciones Públicas, de Roberto Vilariño. El hombre, bueno, es docente también, asesor de comunicación, consultor. Yo se lo recomiendo. Muchas gracias, Roberto Vilariño. Y yo le digo, como siempre, siga en La Hora de Maquiavelo. Chau.